Que lo diga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 5. Que diga un fuerte amén. Amén. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 para que podamos verlo. De lo que estamos hablando, ¿ok? Dice, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo del padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que les será revelada. Dice, apacentar la grey. O sea, está hablando Pablo, le está diciendo, dice, apacentar la grey. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él también nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, Pedro da una enseñanza y da una amonestación a las personas que están trabajando con él, y los insta a ser un buen ejemplo, los insta a echarle ganas en el servicio de Dios, los insta a permanecer en la fe, los insta a permanecer fieles en la grey, enseñando la grey. Pero me llama la atención lo que dice el capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos unánimes unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate, cuando uno mira esto, te das cuenta que uno de los fundamentos principales del Evangelio está basado en la humildad. Si alguien me puede leer, antes de comenzar, si alguien me puede leer Hechos, libro de los Hechos 2, Dos 42 al 47. ¿Lo leen bien? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. Qué tremendo. Estamos hablando, ¿qué dice? O sea, dice que había temor, que había temor por las maravillas que Dios hacía en la vida de los discípulos. Estamos hablando, fíjate qué tremendo, estamos hablando de personas que habían sido pescadores en un tiempo, de personas que habían sido pescadores, que habían sido trabajadores normales, que habían sido personas sin prestigio, sin grandeza.
Personas que simplemente se podían perder entre el populacho porque no tenían ninguna jerarquía o ninguna posición, pero que sin embargo a través de la revelación que recibieron a través de Jesús, que caminaron con Jesús, se les reveló, y más que eso, les dio su nombre, para que a través de su nombre ellos pudieran hacer tremendas maravillas. Y miramos a un Pedro caminando y cómo en la sombra de Pedro están los enfermos, y miramos cómo Felipe es transportado en un carro de fuego y le habla a la gente, y miramos cómo los apóstoles en sí, hacen tremendas maravillas y milagros en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Y miramos que a pesar de que hay un temor en la gente, dice, y sobrevino un temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían un común en todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y perseveraban unánimes cada día en el templo, repartiendo el pan, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, fíjate qué tremendo. Estamos hablando de personas que no tenían rango, que no tenían título, que no tenían absolutamente nada de grandeza, y en un transcurso de 3 años su vida es totalmente transformada, que ahora son dignos de grandeza. Fíjate qué tremendo. O sea, ahora son personas que la gente los conoce, que sabe quiénes son, que si llegan a un pueblo no pasan por desapercibidos. Ahora son personas que pueden tener la posición para decirle y para ordenar y para establecer principios o decir cosas. Pero fíjate, pero Pedro, que era uno de sus discípulos, dice en su carta, dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, el mismo apóstol que un tiempo no era nada, que un tiempo no tenía nombre, que un tiempo era desapercibido, ahora llega después de 3 años y medio, 4 años, se encuentra en una posición de grandeza, donde tiene una posición, y él dice, ¿sabes qué? Cuiden de la grey. O sea, cuiden de la grey, pero cuídenla con amor, cuídenla con cuidado, cuídenla con el señorío que Dios ha puesto sobre ustedes, pero cuídenla con propio ejemplo. Dice, y cuando venga, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Quién está hablando? Pedro. O sea, entiéndeme esto. ¿Quién está hablando? Pedro, ese que no tenía nombre y que llegó a tener un nombre, ese que no era nadie, llegó a ser alguien, ese que antes pasaba por desapercibido y ahora tiene una posición de grandeza. ¿Sí? Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjate, entonces, cuando yo miro lo que dice el libro de los Hechos, y dice que partían, que se asombraban por las tremendas maravillas que Dios hacía en la vida de ellos, y cómo todos se juntaban y Dios iba añadiendo a la iglesia a los que iban a ser salvos. O sea, estamos hablando de un proceso transformador que Dios, el Espíritu Santo, hizo en la vida de ellos. ¿Y cómo se llama? Y que pudieron entender el propósito de Dios. Y ahora miramos a Pedro enseñando el valor y enseñando la importancia y la realidad y el punto principal de la unidad de la iglesia, que es la humildad. Quiero que me entiendan. O sea, hace 2 semanas hablamos de los pasos para que un corazón se llene de soberbia. Y lo miramos en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Si lo quieren me acompañar nada más para que... Y hace 2 semanas hablamos de cuáles son los pasos para que un corazón se llene de arrogancia. Bueno, hablamos que es muy fácil que un corazón se llene de arrogancia cuando no eres capaz de reconocer que todo lo que te ha pasado es un proceso y un trato de Dios contigo. Cuando llegas a pensar que todo es por coincidencia y no te das cuenta que es Dios
el que te hizo pasar por circunstancias. Miramos que uno de los pasos para que llegues a tener un corazón arrogante y altivo es el no guardar sus mandamientos. Es simplemente que te valga oro y no guardar sus mandamientos. Vivir bajo tus propios principios y tu propia forma de ser y no guardarlos. ¿Cómo se llama? El no reconocer que es Dios el que te prosperó y que Dios es el que te engrandeció. El pensar que son tus fuerzas y que es tu grandeza y que no fue Dios. Esa es la puerta principal, la llave para que eventualmente llegues a tener un corazón arrogante. Y hablamos de que el olvidarte de Dios, de sus principios y de estatutos, te llevan eventualmente a tener un corazón arrogante. Fíjate, siguiendo un poquito con esto, fíjate, siguiendo un poquito con esto, me doy cuenta de que el egoísmo es algo bien, o sea, cuando miro lo que Pedro dice, cuando miro que Pedro se enfoca mucho en la humildad, porque eventualmente Dios desprecia a los soberbios, y cuando miro que todos partían el pan y que todos estaban unánimes juntos y que Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos, o sea, ¿pero por qué? Bueno, porque miraban en la condición de los apóstoles la templanza y humildad que habían aprendido de Jesús. Porque habían aprendido de Jesús, o sea, porque realmente pudieron haberse engrandecido. O sea, ¿quién? O sea, un simple pescador, ahora teniendo un nombre y grandeza y ser llamado discípulo, donde toda la gente quisiera conocerlo y estrecharle su mano. O sea, cuando uno se pone a pensar, te das cuenta que puede haber razones para que ellos se engrandecieran. Porque realmente, porque no era nadie, ahora eran personas dignas, se puede decir. Pero miramos que los apóstoles llegaron a entender que su grandeza estaba basada en lo que Dios había hecho en la vida de ellos y no en ellos mismos. Que la grandeza que supuestamente la gente los quería reconocer, a través de que un hombre se trató de postrar delante de Pablo pensando que era Dios. O sea, llegaron a entender que la grandeza era porque Dios había transformado su vida, que no merecían ellos nada, sino que ellos estaban en la misma posición de una persona que no era transformada. Fíjate, entonces le dice Pedro, ¿sabes qué? Sometas unos a otros en humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué es? Hablamos de que orgullo es tener un alto concepto de sí mismo, y hablamos de que es lo contrario a tener una autoestima demasiado baja. Tener una autoestima demasiado baja es muy malo porque no eres capaz de reconocer la grandeza de Dios y no la recibes, las bendiciones de Dios, y pierdes muchas bendiciones por tu baja autoestima, porque no eres capaz de reconocer lo que Dios dice que tú eres. Crees más bien lo que tu espejo dice, o lo que tu esposo dice, o lo que tus hijos te dicen, que lo que Dios te dice. Y pierdes muchas bendiciones por no creerte lo que Dios dice de ti. Entonces el vivir bajo estima es muy malo. Pero también el vivir bajo un orgullo es tener un concepto demasiado alto de sí mismo, que también es igual de dañino o más. Que tampoco puedes recibir lo que Dios tiene de ti porque no lo recibes, porque te hace muy poco, porque ya lo sabes. Entonces ¿en qué está basado el egoísmo? Bueno, yo tengo una definición del egoísmo y dice, el egoísmo es decir, yo tengo la razón de todas las cosas. Se hacen las cosas como yo quiero. O sea, me molesto porque me contradicen, porque se ponen en contra de mí, porque yo tengo la razón por la grandeza que yo tengo. Fíjate. Y cuando uno mira esto, te das cuenta que el orgullo es muy normal en este mundo. Es más, se puede decir que en el mundo es necesario el orgullo. O sea, cuando uno mira a las personas que han sobresalido en este mundo, personas que han llegado a ser grandes en este mundo, una de las características que tienen es que el orgullo lo levanta. Es que el orgullo que ellos tienen lo levanta para no caerse. Cuando le dijeron que no se podía, cuando le dijeron que no servía, cuando le dijeron que no, o sea, su orgullo fue tan grande que lo levantó para poder seguir adelante. O sea, y sí, o sea, en este mundo es muy importante el orgullo porque en este mundo se trabaja a través de la grandeza y de la fuerza.
Porque este mundo hay que echarle un montón de ganas y hay que sobresalir y hay que tumbar, hay que se tenga que tumbar para poder lograr lo que uno quiere. Pero así trabaja este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. ¿Entienden? Pedro, vamos a leer otra vez. Pedro dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Entonces da una amonestación para la iglesia en aquellos tiempos y para nosotros también. Y la misma amonestación es la misma, dice, sed humildes. ¿Por qué? O sea, porque Dios resiste a los soberbios. O sea, vive con humildad. O sea, reconoce tu posición. Entonces, y aquí encuentro algo también, porque uno puede vivir, uno puede decir, bueno, pues Dios dice que yo ponga la mejilla, pues entonces yo pongo la otra. Bueno, entonces si me dan un golpe de cabeza, pues yo me agacho más. Bueno, pues si me quieren ofender, pues entonces yo me dejo que me lastimen. Bueno, entonces muchas veces actuamos bajo una falsa humildad. Entonces, sí, por supuesto que Dios quiere que seas humilde, por supuesto que sí, pero el fundamento de esa humildad es Dios. El fundamento de esa humildad es que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Es el fundamento de tu humildad. La humildad, el fundamento de tu humildad es el mandamiento que Dios te dice de ser como Él. O sea, porque podemos ser humildes en una humildad falsa, donde me dejo que me humillen, pero porque tengo una autoestima demasiado baja que creo que es lo que merezco. Porque me dejo que me golpeen y me dejo que me digan lo que quieren y no tengo capaz de levantar, soy humilde, siempre camino con la mirada abajo, pero no porque tengas un concepto y el concepto de humildad está basado en Cristo, sino porque hay heridas internas que no te dejan levantar la cabeza. O sea, esa es una humildad falsa, esa es una humildad que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no eres capaz de levantar la cabeza, porque si te dan en una mejilla pones la otra, pero la pones porque no tienes la valentía, porque tienes cobardía, porque tu humildad está basado en los temores internos que tienes, no en la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo miro esto, me doy cuenta de que sí, o sea, sí hay un llamado a la humildad, pero no bajo un concepto erróneo como el mundo le enseña. No bajo temores, inseguridades, no bajo miedos, no bajo conceptos de inferioridad, sino bajo la posición y el concepto del ejemplo de Jesús puso en nosotros. Porque siendo Él Dios, siendo Él Señor y Rey, dice la palabra que se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo para hacerse humilde y humillarse hasta la muerte de cruz. O sea, Jesús, no era porque Jesús no valía nada, no era por la falta de carácter que tenía Jesús, no era por el valor poco que Jesús tenía, era porque Él quiso, porque siendo Dios se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces uno tiene que tener cuidado con esto, porque tal vez tú dices, bueno, yo soy humilde, yo nunca digo nada, me levanta la mano y yo me agacho. Pero ¿qué concepto? ¿Por Dios o por tus inseguridades? Fíjate. Para poder entender esto, ¿qué es? ¿Cómo trabaja el orgullo? Yo encontré algunas cosas y que es sorprendente. Primeramente ¿qué es venir a Cristo? O sea, si Pedro pone como el fundamento de todo esto, la humildad, el servir unos a otros, el no engrandecerse unos a otros. Si Pablo dice, como hablamos hace 15 días, no tener un concepto más alto de ti mismo. O sea, si todo el servicio en Dios está basado en apoyarnos, en convivir, en relacionarnos, en no sobrevalorarnos más, ni tampoco en sobajarnos, sino en compartir el pan, el partimiento del pan, la alabanza, el congregarnos juntos, el venir y congregarnos para alabar a Dios. Dice que vendían sus casas, que vendían sus terrenos, que compartían el pan y el vino y todos unánimes juntos en alegría. Fíjate, ¿por qué? Porque nadie era más grande que nadie. Porque el único grande en ese lugar era Jesús. Porque el único grande en ese lugar era Dios. No eran grandes los apóstoles. No eran grandes los líderes de la iglesia.
El único grande en este lugar es Dios. Y el único grande en nuestra vida es Dios. No es más grande tu esposo. No es más grande tu mujer. El único grande en esa casa se llama Dios. Se llama Jesús. Fíjate. Pero ¿qué es venir a Cristo? Si el fundamento es eso, dice porque eventualmente todos vinieron a Cristo. Los apóstoles, Cristo se les reveló a ellos y todos llegaron a Cristo. ¿Qué es venir a Cristo? Tenemos un concepto a veces demasiado distorsionado de lo que es venir a Cristo. ¿Qué es venir a Cristo? ¿Es ser parte de una iglesia? ¿Es congregarte? ¿Es participar en los eventos que se hacen? ¿Qué es? ¿Qué es simplemente llenar una solicitud y ser parte de la iglesia? ¿Activar? ¿Enseñar? ¿Predicar? No. O sea, si ese es el concepto que tenemos de venir a Cristo, estamos bien equivocados. Si tú crees que con venir a la iglesia y con ser participante de ciertos requisitos, ciertos ritos que se hacen, eres parte de eso es venir a Cristo para ti. Entonces, por eso podemos entender la condición del egoísmo en la que se encuentra el hombre. Porque ¿qué es venir a Cristo? Venir a Cristo es cederle el derecho de nuestra vida y que Él tome control. Fíjate. Y dime si no. O sea, venimos a Cristo ¿para qué? Bueno, para que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Venimos a Cristo ¿para qué? Bueno, porque yo tengo un montón de conceptos de mi vida que me han enseñado mis padres y la religión y la sociedad. Y vengo a Cristo para que Él tome control y que Él me enseñe los principios y los valores que realmente son. En otras palabras, ¿qué es venir a Cristo? Bueno, venir a Cristo es que mi voluntad Él agarre, porque yo no puedo dejar un montón de cosas, pero Dios en mí sí puede. Entonces, ¿qué es venir a Cristo? Bueno, es dejar que Él viva y que yo muera. ¿Qué es venir a Cristo? Bueno, es dejar que los principios de Él se hagan parte de mí y que mis principios eventualmente mengüen. ¿Qué es venir a Cristo? Bueno, venir a Cristo es dejar que Él haga, que Él me diga qué hacer, porque yo no sé qué hacerlo. Fíjate, porque pensamos que sabemos. Porque pensamos que sabemos cómo educar a los hijos, tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra forma de actuar, tengo mis conceptos de la vida, pero cuando llego a Cristo me doy cuenta que mis conceptos están bien tronados. Cuando llego a Cristo me doy cuenta que Dios me empieza a decir lo que Él quiere que yo haga, y ahí empieza una batalla en mi mente, y ahí empieza una batalla contra ese egoísmo que siempre controló mi vida y que es parte del sistema del mundo. Fíjate, porque en el sistema del mundo, no nos gusta que nos digan nada de nada. No nos gusta que nos griten, no nos gusta que nos humillen, no nos gusta que nos traten mal, no nos gusta que nos sobajen. ¿Por qué? Porque en el fondo queremos sentir cierta grandeza en nosotros mismos. Además, nunca hablamos de nosotros mismos nada malo. Todos tratamos de sacar las virtudes que uno tiene. Yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo acá. Porque siempre tratamos de sacar lo mejor de nosotros mismos, porque el egoísmo interno que hay dentro de nosotros provoca que haya un engrandecimiento en nosotros. Y cuando llegamos a Cristo y Dios a través de su palabra nos empieza a decir qué es lo que quiere de nosotros, empieza a haber una lucha interna. Y lo que Dios quiere es romper con el mugroso egoísmo. Fíjate, pequeñas cosas. Levanta tus manos. Y dentro de nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? Levanta tus manos. ¿Por qué? O sea, porque no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. Cántale a Dios con todo tu corazón, de lo que dice el libro de los Salmos. O sea, abre tus labios, engrandece con tu boca sus grandezas. Y te das cuenta que empieza a chocar esas palabras. ¿Cómo se llama? Empieza a chocar. La enseñanza de Jesús empieza a chocar contra nuestros criterios. Y no es otra cosa más que Dios rompiendo el orgullo que gobierna nuestra vida. O sea, pasa por alto una ofensa. Perdona a tus padres. Perdona a las personas que te ofendieron. ¿Pero por qué? O sea, no puedo.
O sea, ¿pero por qué no puedes? Bueno, porque el egoísmo es mucho más grande que la razón. Porque muchas veces el egoísmo es mucho más grande que lo que Dios está haciendo, que lo que Dios quiere hacer. O sea, sí le damos mi canto, sí estoy dispuesto a darle ciertas cosas, sí estoy dispuesto a darme a ir a la iglesia, pero cuando confronto realmente lo que Dios quiere hacer de mi vida, me doy cuenta que hay un choque de lo que Dios me dice y lo que yo quiero. Fíjate. Entonces, ¿qué es esto? Sí, que venimos a Cristo, pero no le cedemos la autoridad a Cristo y queremos seguir viviendo como nosotros vivimos. Y no dejamos que Dios haga una transformación en nosotros. ¿Por qué? Porque agarramos simplemente su palabra y la hacemos a un lado. Porque yo quiero vivir como yo quiero vivir, pero en Cristo. Fíjate qué tremendo. O sea, sí quiero vivir. O sea, ¿y cuánta gente va a la iglesia hoy en día? ¿Cuánta gente va a la iglesia hoy en día pensando que es cristiana y que vive para Cristo, pero la realidad es que vive como quiere? Pero la realidad es de que vive como quieren y no le interesa agarrar los principios de Dios y ponerlos por obra, porque eventualmente Él quiere seguir siendo Él. En otras palabras, yo quiero vivir. Yo no quiero que Cristo viva en mí. El que quiero vivir soy yo. Fíjate qué tremendo. Esa es la manera de Dios o la manera mía. O sea, ¿por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que obedecer? Y fíjate qué tremendo, que Dios dejó ministerios. Que Dios dejó ministerios para la edificación de su iglesia. Dios dejó apóstoles, profetas, maestros, pastores, para la edificación de su iglesia. O sea, que Dios dejó un ministerio, Dios dejó el Espíritu Santo y dejó ministerios y dones para que la iglesia sea edificada y para que la iglesia agarre conocimiento y realmente conozca y entre en la perfecta voluntad de Dios. Pero el egoísmo hace que se rompa todo. El egoísmo no deja que Dios trabaje. El egoísmo eventualmente es a la manera mía o a la de Dios. Y yo prefiero que sea la manera mía. Y prefiero... ¿Quién dice que no soy cristiano? O sea, soy cristiano, pero esa es mi manera, pero es como yo quiero. Y Dios te dice cómo hacer algo, pero es como yo quiero. Fíjate, en otras palabras, este simple hecho de no perder el control, en otras palabras, el simple hecho de mantener el cierto control que tú quieres tener. Por eso muchas veces somos tan arrogantes con nuestros hijos y tan arrogantes con nuestra esposa, porque no queremos perder ese control que pensamos que tenemos. Simplemente es una lucha de poderes, el no perder el control, el que se hagan las cosas como yo digo, el no. Fíjate lo que dice 2 Crónicas 26:16. Dice, vamos a ver el versículo 3, 26:3, según Crónicas. Dice, de 16 años era Usías, cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Anatías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Dice, y en esos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Fíjate qué tremendo. Estamos hablando de un hombre, de un muchacho. Estamos hablando de un muchacho que llegó a tener responsabilidad de ser rey a los 16 años. Que quiso buscar la voluntad de Dios. Que sintió que el reinado era algo demasiado grande para su edad. Que sintió que cómo era posible que yo voy a tomar la posición de ser rey de Israel a los 16 años, que se sintió pequeño ante tremenda responsabilidad y que a través de sentirse pequeño ante tremenda responsabilidad decidió buscar a Dios con todo su corazón para que Dios le diera gracia y entendimiento ante tremenda responsabilidad. Fíjate qué tremendo.
Estamos hablando de un muchacho de 16 años que el sentirse pequeño lo llevó a buscar a Dios con todo su corazón. Y dice la palabra, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, dice, entendido en visión de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Fíjate que tremendo. Entonces, ¿qué fue lo que le llevó a buscar a Usías a Dios? Bueno, el sentirse pequeño, la humildad de corazón, el saber que no podía con sus propias fuerzas, sino el ser dependiente de Dios. Lo llevó a buscar a Dios con todo su corazón. Y dice la palabra que Dios se le reveló y que Dios lo engrandeció a los 16 años. Pero fíjate, dice el versículo 9, dice, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a las puertas del ángulo y junto a las puertas del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en la vega, y viñas y labranzas, así en los montes como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha de mano de Jeiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600, y bajo la mano de estos estaban ejércitos de guerra de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corcetes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fíjate. ¿Cómo miramos esto? Un joven de 16 años que comenzó con un corazón sincero, que la timidez lo llevó a buscar a Dios con todo su corazón, y el sentir que ser rey era grande responsabilidad, decidió buscar a Dios con todo su corazón. Y dice la palabra que Dios le dio gracia. Que Dios le dio gracia para poder hacer, dice, cuando uno mira toda la historia de Usías, o sea, el reino de Usías, el reino de Israel prosperó en los tiempos de Usías. Hizo grandes, hizo avenidas, hizo torres, hizo casas, hizo monumentos. O sea, Israel se engrandeció en agricultura y en ciencia. O sea, se fortaleció en armamento. O sea, fue grande Usías. Su fama llegó a prosperar y fue conocido en muchos imperios porque Dios lo había engrandecido. ¿Por qué? Porque con la humildad que comenzó una carrera, lo llevó a una prosperidad. Fíjate. O sea, fue grande. Pero dice, versículo 16, mas cuando ya era grande, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no será para gloria delante de nuestro Dios. Dice Usías, entonces Usías, teniendo en la mano el incienso para ofrecer, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Fíjate que, o sea, cuando mira esto, este pasaje, esta historia, Usías se engrandeció, y a causa de su grandeza llegó a sentirse grande y pensó que todo lo podía. Pensó que tenía la autoridad y el valor y el poder para hacer lo que se le pegara la gana, inclusive para presentar ofrenda delante de Dios, cuando solamente le correspondía a los sacerdotes. Fíjate. O sea, hay cosas que no le pertenecían a él, y ofrecer incienso era para los sacerdotes, no era para los reyes. Pero Usías se sintió grande, Usías se sintió famoso, Usías pensó que todo lo podía, y se llenó de orgullo, y se llenó de vanidad, y en su orgullo quiso hacer lo que se le pegó la gana. Y dice, y cuando los sacerdotes lo quisieron confrontar, no hagas eso, Urias. Dice, su corazón se llenó de ira. Dice, y en su ira hizo ofrenda, y cuando hizo ofrenda, la lepra le brotó en su piel. Fíjate.
Dice que Uzías se enalteció para su ruina. Fíjate, cuando uno mira esta historia, un niño, un muchacho de 16 años que comenzó su carrera en Cristo de una manera bien hermosa. Y no es un caso aislado. Este caso se repite a través de toda la historia. Lo miramos en la vida de Saúl. Lo miramos en la vida de muchos hombres que comenzaron una vida en Cristo con un corazón humilde, con sencillez, porque pensaron que el llamamiento era muy grande, pero que a través de lo que Dios hizo en la vida de ellos, su corazón se engrandeció y se llenó de orgullo. Fíjate, o sea, esto es la historia de muchas personas en Cristo que han comenzado su vida en Cristo cuando eran niños, cantando alabanzas y con un corazón sincero buscando a Dios, pero al mirar eventualmente en el caminar de Cristo se sintieron conocedores, sintieron que podían hacerlo y su corazón se llenó de orgullo, y al llenarse su corazón de orgullo despreciaron su palabra, despreciaron su presencia, y fue el principio de su ruina. Fíjate, cuando miramos el versículo 21, dice: así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Fíjate qué tremendo. O sea, Uzías se llenó de orgullo. Dice, para su ruina. Pero lo más triste de todo esto, de todo esto es que dice el versículo 21, dice que Uzías fue leproso todos los días de su vida. Uzías fue leproso todos los días de su vida. Y cuando yo miro esto, me doy cuenta cómo el corazón de una persona se puede transformar a tal grado de que no pueda caber arrepentimiento en él. Cómo el corazón, o sea, no estamos hablando de la dureza de Dios, porque la misericordia de Dios es grande y está dispuesto a perdonar a quien sea. Pero estamos hablando de un corazón que se llega a endurecer tanto, que no hay forma de que se amolde a la voluntad de Dios y que pueda reconocer que estuvo mal. Fíjate, o sea, ¿cómo es posible? Yo conozco un Dios que perdona. Yo conozco un Dios que cuando David falló y tuvo relaciones con Betsabé y su corazón se entenebreció porque no hubo conciencia de él hasta que Natán lo confrontó. Porque iba a haber juicio para David. Pero cuando Natán lo confronta, se arrepiente David y clama, y la misericordia de Dios viene sobre David. Conozco a David cuando decide en su orgullo y en su vanidad hacer un censo para mirar cuán grande tiene su ejército. Y viene la ira de Dios y viene un ángel de Dios matando a la gente. Y David clama y dice: he pecado yo, no este pueblo. Y la misericordia de Dios viene sobre David. O sea, mira, a los tremendos hombres de Dios que fallaron, pero en el momento de su vida que recapacitaron, la gracia y la misericordia de Dios vino sobre su vida, porque un clamor cambió todas las cosas. Pero miramos a unos días que murió leproso, apartado de la casa de Jehová. Fíjate qué triste. O sea, murió leproso. La lepra es símbolo del pecado, la lepra es símbolo del orgullo. Murió en su mugroso orgullo. No fue capaz de reconocer sus errores. No hubo un reconocimiento y murió apartado de la casa de Dios por su orgullo. Cuando la mano de Dios está lista para extender por misericordia y para establecer un nuevo pacto y para establecer un nuevo comienzo y para comenzar una vez más. Pero se murió apartado de Dios, apartado de la casa de Dios, lleno de lepra en su orgullo. Fíjate qué triste. Cuando uno mira esto, te das cuenta de que uno mira a su alrededor personas que no les puedes hablar mucho del Señor porque saben mucho. Que no les puedes decir levanta las manos porque se ofenden. Que no les puedes decir ¿por qué estás tan frío? ¿Por qué jugas? ¿Por qué me estás juzgando? Que tú no les puedes decir, confrontar, oye, te miré bien frío, bien indiferente en la iglesia. ¿Por qué?
¿Ya me estás juzgando? O sea, se levantan, se encrespan luego, porque no son capaces. Porque su orgullo no los deja. Fíjate que tremendo. Pues tú miras, te das cuenta, o sea, ¿por qué es tan difícil caber en una iglesia? ¿Por qué no se echan raíces en las iglesias? ¿Por qué te vas de iglesia a iglesia, iglesia, iglesia y en 5 años eres miembro de 5 iglesias? ¿Por qué? Porque al primer berrinche, porque a la primera mala cara te vas. Porque a la primera mala interpretación te vas. Porque te dijeron, te confrontaron y te vas. A mucha gente le gustan iglesias grandes. Porque en iglesias grandes sales y te vas, nadie te conoce. Pero es una bendición. Algo bueno de las iglesias chicas es que todo te conoces y luego si faltas, se nota. Si faltas, si no activas, si te miras frío, en una iglesia pequeña es muy notable, es muy normal que nos demos cuenta. Pero muchas veces queremos iglesias grandes donde simplemente podamos ir y salir sin que nadie nos diga nada, porque no nos gusta que nos confronten, porque no nos gusta saber absolutamente nada, no queremos saber la vida de nadie ni que nadie sepa la vida de nosotros, soy yo nada más, cuando la realidad es de que Dios forma un ambiente de iglesia, de familia, para que entre el rostro de familia vayas creciendo. Porque la verdad es que nos demos cuenta de las necesidades de unos de otros, para orar por las necesidades y para que el ministerio sacerdotal funcione como cobertura. Porque Dios dejó ministerios para la edificación de la iglesia. Pero no cabemos en ningún lado. O sea, no quepo porque no me gusta. Porque no piensan como yo pienso. Porque ya no quepo. Y voy. O sea, no vas a caber en ningún lado. No vas a caber en ningún lado. ¿Por qué? Porque sabes mucho. Porque eres muy conocedor. Porque eres grande. Porque la única forma de que quieras pasar una iglesia es que quieras ser enseñado. Es que muchas veces queremos llegar a la iglesia sin querer trabajar, porque eres grande. Y tienes que darte cuenta que el grande es Dios. Fíjate. Proverbios 22:4. ¿Lo lees? ¿Proverbios qué? 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué hermoso. Es una promesa. Es una promesa que Dios te dice. Dios te dice, ¿sabes qué? O sea, Pablo te dice, ¿sabes qué? No tengas un alto concepto de ti mismo. Pedro te dice, ¿sabes qué? Cuiden la grey. Cuídense unos a otros, sométanse unos a otros en la humildad de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Y Dios dice, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Qué tremendo. ¿Qué es eso? Riqueza, honra y vida. O sea, es Dios el que engrandece. O sea, tal vez tú piensas que nadie te mira. Tal vez tú piensas que el ser humilde, el agachar la cabeza, el simplemente el reconocer lo que pasa alrededor nuestro. O sea, te haces mirar como un tonto, tus amigos te miran como un tonto. Porque no eres cool como ellos. O sea, sí, tal vez sí. Tal vez tonto delante de ellos, cobarde delante de ellos, mandilón delante de ellos, porque tienes que pedirle permiso a tu mujer, o porque no puedes ir a algunos lados, cobarde porque no te peleas, porque no tomas, porque no te burlas como ellos. O sea, sí, delante de ellos, pero delante de Dios no. Dice, delante de Dios dice, riquezas, honra y vida. Fíjate qué precioso. Riquezas. Y cuando hablamos de riquezas, hablamos de dos riquezas.
Cuando hablamos de riquezas, hablamos de riqueza financiera, pero también hablamos de riqueza espiritual. O sea, hablamos de riqueza, dice riqueza y honra. ¿Honra de quién? Fíjate, riqueza y honra. O sea, vive en humildad, vive en su palabra, pero no bajo conceptos de tu inferioridad o tus temores y tus traumas. Vive en humildad por seguir el ejemplo de Jesús, que fue humilde. Porque siendo tú rey te humillas. Porque siendo tú princesa te humillas. Porque siendo tú sacerdocio te callas. Porque siendo tú grande en el reino de Dios, porque eres grande en Dios, decides callarte. Porque a pesar de que Dios te dio una posición de grandeza y de honra, aún así tú eres capaz de recibir un consejo. ¿Sí? Entonces dice, entonces, por cuanto haces eso, riqueza, honra y vida. Riqueza, bueno, y honra. Me llama la atención esto porque hay tantas personas que tal vez no estamos hablando de dinero, tal vez no tengan mucho dinero, pero el buscar la voluntad de Dios, el vivir bajo la voluntad que Dios te permite, que Dios te ofrece, o sea, llegas a tener los valores llegas a tener los valores que Dios tiene, los valores y los principios que Dios tiene, y llegas a ser rica por sus valores y por sus principios. O sea, una muchacha que decide buscar los valores y los principios y la voluntad de Dios en su vida, y decide negarse a sí misma para hacer la voluntad de Dios, es una muchacha hermosa, que vale oro por lo que vive, por sus valores, por sus principios, por su temor a Dios, por su forma de ser. Bendito el hombre que se case con ella. Ese hombre que decide respetar a su esposa, que decide hacer la voluntad de Dios, que decide guardarse y apartarse. Bendito hombre, bendita mujer que se case con ese hombre. Porque para el mundo hay que disfrutar la vida y hay que disfrutar un montón de cosas porque el mundo se acaba. Pero en Dios no. Es tonto el hombre porque no se la pasa en fiestas y con las muchachas y haciendo un montón de cosas. Qué tonto, desperdicia su vida. No. Riqueza y honra y vida es para ellos. ¿Piensas que no vale la pena? ¿Piensas que no vale la pena? ¿Piensas que tus amigos se divirtieron y tú no? ¿Que tú desperdiciaste esta noche de juerga y ellos se divirtieron y tú no? No. Riqueza. Lo que está formando en ti es riquezas en tus valores, en tus principios, en tu forma de ser, en lo que tú eres. Lo que tú eres vale riquezas. Dice riquezas y honra. ¿De parte de quién? Honra de parte de Dios. Es Dios el que pesa los corazones. Es Dios. Aunque la gente te mire como un tonto, aunque la gente te mire como un cobarde, aunque la gente te mire como lo que quiera, es honra delante de Dios. Dios es el que pesa los corazones. Y dice, y vida. Riquezas, honra y vida son la revelación de la humildad y el temor a Dios. Fíjate. Entonces cuando podemos entender esto, entonces me doy cuenta, cuando llego a entender esto, me doy cuenta cómo personas sin letra, toscos, sin nombre, como los apóstoles, que llegaron a ser grandes, supuestamente en el reino de Dios, que pudieron hacer un montón de cosas y que realmente tenían gente a su servicio y podían decidir y podían hacer. Entonces miro que por la humildad de ellos, porque ellos pudieron reconocer que el grande no son ellos, que el grande es Dios. Que el grande es Dios. Dice, entonces toda la gente se unía y todos convivían, porque nadie era más grande que nadie. Dice, y el número de los salvos se añadía día con día. Fíjate que terreno. Entonces cuando uno mira esto, te das cuenta de que el orgullo puede ser la razón por la cual la gente no venga aquí. Que el orgullo es la base de todo para que eventualmente todo se truene. Que los tremendos ministerios y los tremendos llamamientos se pierden por causa del orgullo. ¿Sí? Que todos podemos comenzar
Muy bien. Y qué hermoso es comenzar. Pero el punto no es comenzar, el punto es terminar. Que qué triste que hombres como Usías, que hombres como Saúl, que comenzaron bien, terminaron apartados de la casa de Jehová. Qué triste que es que una vez algún día comenzamos bien y que con un corazón sincero levantábamos nuestras manos delante de Dios y ahora ya no podemos levantarlas. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo andar? Porque no soporto que nadie me diga, porque no soporto que nadie me enseñe, porque no soporto que nadie me diga lo que tengo que hacer, porque soy grande. Créeme que el único grande aquí es Dios. ¿Amén? Vamos a poner aquí.